Claro. Entonces, los que tienen el argumento de que cuánto profeta y de qué tanto profeta, yo no sé de qué tú me estás hablando o de dónde tú tomas esos argumentos, porque la Biblia habla de en un mismo lugar tener 100 profetas juntos. Ah, ¿cómo yo puedo discernir, conocer que esa persona que está ahí frente a mí, que Dios lo usó en ciencia, es profeta sí o no? O sea, ¿cómo yo puedo acentuar eso y decir, Wow. ese es profeta? Ese sí. La, Porque marcando la diferencia de que la Biblia habla del ministerio, habla del don. O sea, ¿cómo yo puedo discernir eso? Bueno, en mi caso, una de las características principales que yo entiendo que debe tener un profeta es que puede venir sobre ti el espíritu de la profecía y Dios utilizarte para profetizar en una ocasión, pero sobre el que viene el espíritu de la profecía para profetizar en un momento, no necesariamente entiende lo que profetiza. Ahora, el profeta, cuando profetiza, conoce el sentido y la dirección de lo que profetiza. O sea, los que son profetas de oficio tienen entendimiento y tienen la revelación y la dirección de lo que el Padre le está revelando. la Biblia, yo creo que es simple, partiendo de eso que dice Manuel también, dice que Saúl en medio de los profetas, de manera que no todo el que profetiza necesariamente es profeta. Correcto. Pero el libro de Deuteronomio, hablando de un profeta, si se cumple lo que dice, alguien te profetizó, tú te das cuenta que es un profeta verdadero, si se cumplió lo que te dijo. Si se cumplió es profeta, si no se cumplió, entonces no vino de parte del Señor lo que dijo y es probable que no sea profeta. Entonces, pero a veces le tildamos, por ejemplo, no es profeta porque se equivocó. Ok, la pregunta es, ¿un profeta no se puede equivocar? Bueno, si es partiendo de ahí, entonces Samuel no era profeta. Porque Elí tampoco. Samuel se equivocó cuando fue a ungir a David. Si usted está de acuerdo con eso, porque no está fuerte, se equivocó Samuel en la elección cuando le tocó tomar eso. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué usted va a hacer? Dele me gusta ahora y por favor deje su comentario ahí, respondiéndole a Manuel y a Cristian. Eso es ellos que están hablando lo suyo. Yo soy aquí un preguntador, ni siquiera un entrevistador. Entonces, se equivocó Samuel. Samuel se equivocó porque él miró conforme a lo que él tenía delante de sus ojos y el padre lo reprende por eso. Entonces, por eso es también necesaria la formación del profeta, porque el principal problema que presenta el profeta, ¿por qué se necesita una escuela? Porque usted tiene errores que tiene que arreglar y un profeta con experiencia le va enseñando. El principal problema que puede presentar un profeta que va en crecimiento es el tema de la interpretación. Es decir, Dios te da algo, pero tú, por no conocer la interpretación correcta, tú tiendes a equivocarte. Dios siempre está diciendo algo. La Biblia dice que Dios habla, pero el hombre no lo percibe. Es decir, que Dios está hablando, pero puede haber un problema de interpretación. Dios le da una palabra a Samuel, unge un rey, pero él no interpreta que Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces Samuel tiene una palabra profética, pero por un problema de interpretación, él se equivoca con los hermanos y no fue una sola vez, sino que elige otro y no era ese, elige otro y no era ese. Entonces los profetas en formación pueden equivocarse por el tema de la interpretación. Dios te está diciendo, pero tú no estás entendiendo que el Padre te está diciendo. Y no es que Dios no te habló, sino que no interpretaste de la manera correcta. Entonces la Biblia está llena de hombres de Dios que la Biblia le llama profeta, que no usaron el don de ciencia, no se registra, no hay registro bíblico donde ellos manifestaron, por ejemplo, ningún tipo de profecía. La pregunta sería, entonces, ¿el don de ciencia está ligado al profeta, sí o no? Bueno, esa pregunta está súper interesante. Lo que yo pienso al respecto es que el don de ciencia es una herramienta que puede utilizar el profeta para el beneficio y la edificación. Ahora, no necesariamente está ligada al profeta como tal. Sí, porque es que el don de ciencia es un don, valga la redundancia, que entrega el espíritu. Y yo veo el don de ciencia como un don complementario. Correcto. Por ejemplo, alguien que tiene el don de milagros, un evangelista con el don de milagros, utiliza el don de ciencia
que el Espíritu le revela, aquí hay alguien enfermo y a través del don de ciencia está enfermo, por ejemplo, de cáncer. Él lo llama al frente y no es que el evangelista sea profeta, sino que el don de ciencia se está complementando con otro don. Dios te va a dar una profecía, pero el profeta utiliza el don de ciencia para complementar la profecía. ¿En qué aspecto complementar? Que si alguien viene y te dice, tú te llamas Leonardo Galán, tú naciste el 22 de diciembre y Dios te va a entregar un hijo dentro de 3 años. Tu fe, Aleluya. no, eso es que ejemplo, pero si tú lo recibes, gloria a Dios, pero tu fe, tú vas a creer más en el hijo que viene. ¿Por qué? Porque a través del don de ciencia te dije algo que no había forma de yo saberlo. Entonces el don de ciencia está complementando allí la palabra profética que es la del hijo. El don de ciencia no es profecía. Entonces nosotros debemos de entender que es una herramienta que del mismo don del Espíritu que complementa el don de la profecía. Y se puede profetizar también sin don de ciencia. Entonces es muy fuerte porque, por ejemplo, en el caso de uno que ministra en esa atmósfera, uno, por ejemplo, tiene muchas cosas que hablar, pero lamentablemente tenemos una generación que marca, que tilda mucho. Entonces ellos quieren obligatoriamente conocer qué es falso y qué es verdadero. Se ligan, meten a los verdaderos donde están los falsos y a los falsos lo meten donde están los verdaderos. Entonces yo digo, el don usa al profeta o el profeta usa el don. Es una parte como que uno debe de analizar. O sea, el don usa a los hombres o los hombres usan los dones. Porque ahí es donde está el apóstol Pablo. Entonces muy claro cuando dice, por ejemplo, si todos son importantes, anhélelo. Ahora, sobre todo, ¿qué profetice? ¿Qué profetice? Él dice, ¿qué profetice? Entonces, yo me estoy dando cuenta que las herramientas las usa el instrumento de Dios. Entonces, yo puedo tomar de lo que está ahí. Pero el asunto es por qué es tan difícil caminar en lo verdadero y es más fácil emocionarse. Yo digo entonces el asunto de acceso, de responsabilidad. ¿Por qué hago todo este argumento? Para hacer esta pregunta. ¿Cómo yo agarro y digo, eso que está pasando en ese momento es verdadero o es falso? Porque en estos días se ha hecho muy popular una frase que yo no conocía. Conocía que hay personas que van a Facebook y buscan de qué nombre. ¿Cómo? Después, es una cosa. ¿Y eso se ve dentro de la iglesia? Bueno, yo no voy a juzgar, ¿verdad? No, pero espérate, explícale bien eso a la gente que está escuchando ahí, porque en la iglesia profetas que entran a Facebook y todo. Yo no soy el entrevistado, pero lo que quiero es como traer a la sala es esto. He escuchado a varias personas decir, entran a Facebook o a Instagram y buscan la información de esa persona para traerla. Pero también escuché a alguien hablar sobre el padrón de la Junta Central. Yo no sé cómo se podría hacer eso porque el padrón es tan amplio. Digo que tendría como que ir específicamente a ese lugar. A eso, a buscar en el padrón. Yo creo que la pregunta es para ustedes que yo le hago. ¿Cómo yo sé que esa persona que está ahí, que tiene acceso a las informaciones, no estoy poniendo en duda lo que el que habló del padrón, eso puede pasar porque si él lo dice por algo lo dice, o de buscar en Facebook. ¿Cómo yo sé que esa persona que está llamando por nombre es algo verdadero? ¿Cómo yo como pueblo o como profeta sé que ese profeta que está ahí tiene algo de verdad? Hay algo que es una atmósfera profética. Es decir, que cuando hay una atmósfera profética genuina, se va a sentir. El espiritual discierne las cosas del espíritu. Entonces, cuando hay una atmósfera profética y hay gente espiritual, la gente discierne cuando hay algo espiritual que se está moviendo, porque se necesita una atmósfera. Saúl, en medio de los profetas, profetizó, pero era porque había una atmósfera profética. Eliseo, para profetizar, lo que hace es que crea una atmósfera profética. Dicen, búsquenme el tañador. Y el tañador empieza a tocar. Él crea una atmósfera profética. Entonces, cuando hay un don de ciencia genuino, va a haber señales. Va a haber gente llorando, va a haber gente tocada por el Espíritu, porque hay una atmósfera profética y algo que hay que partir de eso, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es de nosotros atribuirle cosas del Espíritu a cosas terrenales, a alguien que Dios lo esté usando realmente, y nosotros decir que esa persona entró a Facebook. Eso es muy delicado. Gamaliel se levanta en medio de la reunión y dice, miren, se levantó fulano de tal
pero pereció. Ujú. Se levantó fulano, pero pereció. Si esta gente son de Dios, es probable que ustedes se estén levantando contra Dios. Y Resistiendo si a no Dios. son de Dios, entonces van a perecer. Ujú. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de, aunque nosotros no entendamos algo, nosotros de una vez salimos, eso no es de Dios. Está bien. Si no es de Dios, está bien. Pero si es de Dios, si tú estás diciendo que no es de Él, Y a veces no es de Dios porque yo no estoy acostumbrado a la forma de esa persona. a la forma Es de esa correcto. O persona, sea, porque creemos que Dios está dentro de un pote. de nuestro método. Exacto. ¿Me entiendes? Porque es mi forma, pero es tan fuerte que nosotros decimos, oye, el Dios que yo conozco no es así. Oye, La pregunta sería, Ujú. ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? Profeta. Fíjate que no dije, ¿cómo es tu Dios? Ujú. ¿Cómo es Dios? Porque hay gente que tiene su Dios. Ahora, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Exacto. Yo no creo que un ser humano tenga la capacidad de entender cómo es Dios. No, no hay forma. No, Uf. no, mire, es que Profeta. no, pero está Wow, fuerte. Tú sabes Eso está que yo fuerte. creo que estamos en un tiempo donde hay muchos mecánicos hablando de medicina. Wow. No, explícame eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque es que la palabra dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hay mucha gente que no son espiritual queriendo hablar de cosas espirituales. Wow. Entonces, ¿de dónde tú sacas esos argumentos que tú quieres plantear? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Dónde ¿Tú nace? entiendes? Por eso es que yo entiendo la necesidad de nutrirse en estos temas para poder hablar con fundamentos reales, para poder hablar desde lo verdadero. Porque hay un asunto, profeta, y es algo que se llama la mentalidad. Ahorita estábamos hablando de la tierra, ¿verdad? Se planta la misma semilla, pero todo depende de la tierra. Una cayó en el camino, otro en los pedregales, pero solamente la que cayó en buena tierra pudo reproducir. Exacto. Entonces, tú agarras una botella de agua y tú viertes el agua en una copa y el agua va a tomar la forma de la copa. Entonces, es probable que esa persona que están haciendo esos argumentos se expresen de esa manera porque esa es la mentalidad que ellos La tienen. mentalidad que Y la información que ellos consiguen coge la forma de la mentalidad que ellos tienen. Entonces, lo que hay es que derribar toda mentalidad humana, toda mentalidad que está basada en nuestros propios criterios y darle espacio al Espíritu Santo para que pueda ampliar nuestra visión referente a estos temas. No, y profeta, acá hay algo también, es que la gente no va a entender porque ellos no están sintiendo lo que realmente Dios está haciendo. La Biblia dice que Jesús toma lodo y hace lodo con saliva. Imagínense todo lo que Jesús tuvo que escupir para lograr hacer lodo Que no es fácil. con saliva. Wow. Que para hacer lodo hay que escupir mucho. Y se lo pone a un ciego. Es probable que nosotros veamos algo así dentro de la iglesia y uno va a decir, no, pero ¿y cómo el profeta se puso a hacer eso? Pero el que lo entiende es el ciego. A él no le interesa que le pongan lodo. A él no le interesa que lo escupan porque él no veía y ahora está viendo. Entonces la gente que critica lo profético está bien. Había una joven que llegó con espíritu de En suicidio. otra palabra, dejemos de querer entender los milagros ajenos. Los milagros ajenos. Es ajeno. Tú no estás entendiendo El el enfermo sí resultado. sabe lo que anda buscando. El enfermo sí Y sabe. él no está atento de que si llovió, que si fue Que si lodo, yo qué. que si fue una seca. Él lo que le interesa es Ese que esa sano. locura lo sane. Esa locura Sí. lo sane. Entonces estamos dentro de la iglesia, gente mirando. Ah, no, pero que esos milagros son falsos. El que lo entiende, el que lo está recibiendo. Y dice, Correcto. bueno, yo lo que sé es que yo no caminaba y yo salí caminando. Exacto, Pero el que amén. está en Facebook, el que está acostado en su casa, el que no ora, el que no se movió para la campaña. Porque yo he notado algo. Es porque a uno lo critican mucho y hay veces que yo me río. Yo me río y yo entro a los comentarios de gente que critica. Cuando tú entras al perfil, son gente que no están haciendo nada. Todo el que critica algo es porque Dios no lo utiliza en esa área. El que habla de los milagros quizás nunca ha sanado a nadie de un dolor de cabeza. Ay, Dios Y mío. ellos dicen, bueno, no, pero que eso no es de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo de Dios que tú estás haciendo? Demuéstrame. Yo decía en estos días que es muy fácil mostrar el celo desde la cueva. ¿Cómo así? No. Elías viene y le dice al Señor, yo soy el único que he quedado y todos los profetas. Y Dios le dice, no, espérate.
todavía hay un grupo que no ha doblado sus rodillas. Entonces tenemos un grupo de gente desde la cueva, diciendo, ese evento está mal, pero ¿qué tú estás haciendo para cambiarlo? Esa prédica está mal, pero ¿dónde tú estás predicando? No, pero que lo que tú haces está mal, pero ¿qué tú estás haciendo? Entonces nosotros tenemos que salir de la cueva a marcar una diferencia. Y cuando nosotros salgamos de la cueva, nos vamos a dar cuenta que no todos los profetas profetizan jipeta como la gente dice. Exacto. No todos los profetas buscan en Facebook como la gente dice. Cuando tú sales de la cueva, tú te das cuenta que la generación no está perdida. Cuando tú sales de la cueva, tú te das cuenta que no todos los pastores son ladrones. Tú te das cuenta que no todo el mundo está detrás del dinero. Y cuando tú sales de la cueva, tú abres tus ojos y tú dices, no, yo pensaba que todo era malo, pero ahora me doy cuenta que hay un grupo grande que son buenos, porque yo creo que hay más buenos de los que son malos. Wow. Exacto. Cuando investigamos la palabra profética, estamos hablando de un mensajero, de alguien que habla la voz de Dios. Entonces, esa es una de las características que tiene que tener un profeta, que cuando habla se cumple, como mencionó mi hermano Cristian ahorita, y el carácter del mismo, porque hay ciertos patrones, cierta conducta, porque usted sabe que lo profético es un asunto muy amplio, pero el don de ciencia no necesariamente te hace profeta, eso es indiscutible. Y yo también veo que mucha gente se avala de ahí para argumentar que es profeta, y realmente eso no lo es todo. Es una parte que complementa el don profético, pero no lo es todo. Eso es así. Y como el tema profético es muy amplio, porque es algo que se ve mucho en la Biblia. Salen muchos profetas. De repente aparece un profeta corriendo que va a ungir un rey y ese profeta no vuelve a aparecer. Entonces no hay una forma de nosotros encasillarlo y decir, bueno, un profeta habla de esta manera. Un profeta camina de esta manera, porque vemos muchos tipos de profetas. Vemos Isaías, que era un hombre de visiones. Vemos a Ezequiel, que era un hombre más práctico. Entonces hay muchas maneras en las que el Padre levanta a profetas. Hay unos que salen más, hay otros que son más guardados. Entonces a través de los frutos nosotros nos damos cuenta cuando alguien es profeta, cuando alguien habla lo que Dios está diciendo, cuando alguien, como hemos comentado, su profecía se cumple. Entonces no podemos describir un carácter o una conducta de profeta cuando se han mostrado muchos profetas en la Biblia, que no se podría encasillar como el que está en este molde es profeta, sino que es a través de los frutos. Amén. Exacto. Estoy de acuerdo. Hay una de las temáticas que tenemos acá, que son las 5 preguntas rápidas. Ay, gloria a Dios. Profeta, antes de entrar ahí, yo siento que también tiene una connotación negativa cuando se habla de que el profeta profetiza en bien. Que el profeta profetiza prosperidad, como ustedes mencionaron, jipeta o lo que sea. Señores, yo quiero aclarar que no hay algo específico que establezca, como ustedes lo quieren poner, que la profecía no es de Dios porque es en bien. Ay, porque dicen, Dios, vete por ahí, sí. Porque dicen que no, que los profetas de la antigüedad no profetizaban, no eran así, que los profetas... Señores, vamos a entender las dispensaciones. Número 1, hay que entender la dispensación de la gracia y entender la dispensación de la ley. Y número 2, el profeta no profetiza sin que se le hable. El profeta va a profetizar lo que sea que el Padre le revele. Si lo que el Padre trae es prosperidad para ese lugar, el profeta tiene que profetizar prosperidad. Porque el profeta no profetiza de sí mismo. Ahora, si lo que el Padre trae es juicio, el profeta lo que va a profetizar es juicio. Entonces, dejemos de intentar encasillar y de querer encerrar que si el profeta profetizó en bien, lo está haciendo para congeniar o para agradar, donde no necesariamente es el caso. Porque Dios también bendice, Dios también prospera, así como Dios castiga. No queremos encerrar a Dios en una sola línea de pensamiento, porque la multiforme gracia de Dios, valga, como mismo la palabra lo dice, tiene múltiples formas de manifestarse y va a ser sujeta a la necesidad de ese momento. Y en base a eso, discúlpame que te interrumpa, profeta, ver cómo se profetiza el juicio. La Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, yo veo gente que ellos se jactan de decir, no, yo le di una palabra profética a fulano y se fue de la iglesia porque no aguantó.
Wow. destruiste. Entonces tu palabra profética no fue efectiva. Usted debería tener vergüenza de decir eso, porque usted está dando un juicio, pero ¿cómo usted lo va a dar? Usted tiene que dar una salida, usted tiene que provocar un arrepentimiento en la gente. Yo como profeta te digo que tú estás en pecado, está bien, pero ¿cómo yo te ayudo a salir de ese pecado? ¿Cómo yo te edifico? ¿Cómo yo te instruyo? ¿Cómo yo te restauro? Entonces Natán, cuando llega donde David, Correcto. le hace una parábola de un hombre que toma una oveja de otro, y el profeta lo que está creando es un arrepentimiento en David. Entonces Dios le da una palabra de juicio. Por eso es que es bien importante lo que hablábamos de la escuela profética, porque una palabra profética soltada de manera incorrecta puede destruir más que edificar. Entonces la tarea de nosotros es edificar. Entonces el profeta no tiene lo que es algo que nos han enseñado a nosotros en la escuela que tomamos, es la reflexión interpretativa. Entonces Dios te habló, pero ahora tú tomas el tiempo para reflexionar. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo hago que edifique? ¿De qué manera se lo digo? No se lo puedo decir por el micrófono. Ah, no, pero que yo digo la verdad y a mí no me invitan ahí porque yo digo la verdad. No le pase paño tibio a No nadie. le pase paño tibio a nadie. Que yo lo que predico es la verdad de Cristo y el que se vaya, el que se vaya. No, hay que saber cómo edificamos al pueblo, porque el Claro que profeta sí. no está para avergonzar, no está para destruir, está para edificar a la iglesia. Y no hay nada más fácil que profetizarle el pecado ajeno. Exacto. O sea, no hay nada más poderoso Ay, que mi madre. profetizar el pecado, El pecado ajeno, ajeno. porque el ajeno no te pesa. Exacto. ¿Tú sabes quién le pesa ese pecado? A quien lo está pastoreando a quien lo él. está pastoreando. ¿Por qué el que lo está pastoreando no lo ha matado? No lo ha botado de esa iglesia. Pero tú que te invitaron ese día, Exacto. tú quieres sacarlo de la iglesia. Exacto, sí. Porque tú no eres Espíritu Santo. No. Porque como el Espíritu, porque ¿cómo tú lo quieres sacar si tú no fuiste quien lo trajiste? Si tú no, exactamente. 2, ¿cómo tú lo quieres destruir si tú no eres quien lo pastorea? Exacto. 3, ¿cómo tú puedes usar lo profético para dañar cuando el rol de un profeta está vinculado a la restauración? Porque el profeta está llamado a restaurar el tabernáculo de David. Exacto. Levantar. Si tú no levantas este tabernáculo, si la palabra que tú das no edifica, sino que mata, no es de Dios. No es de Dios. No, tú puedes usar el don. Claro. Y lo que tú estás diciendo es correcto. Mire, yo recuerdo una vez, porque señores, lamentablemente hay que terminar. No, dale para allá, dale para allá. Yo varón. tenía como 16 años y andaba con Eliezer Moreno, con Alfredo. Ellos van a escuchar este video. Y estaban en un lugar de San Pedro Macorís, no voy a mencionar el lugar. Y de repente, éramos jóvenes de Sí, 16 años, otros 17 y así. Y de repente estábamos vestidos de saco y corbata, los tres. Y estábamos de rodillas. Y le dan la oportunidad a un señor muy religioso que agotó, le dieron para cantar un coro de la ofrenda o qué sé yo. Y te duró como 40 minutos. Ay, mima. Bajo fuego, hizo que llueva, hizo un tornado, Todo, el tipo hizo de todo. todo. Vio y ángeles. predicó. Y dice, ve un toro negro. Ay. Ya, yo dije un toro. ¿Cómo? Yo no puedo Cuidado. terminar porque el espíritu está aquí. Digo, y el toro negro ha cachado aquí 3 jóvenes. Ay, Dios mío. Yo inmediatamente Los sabía 3 sacados, los 3 que que eran andaban. los 3 sacados que estaban ahí. Pero yo soy predicador. Esa. Y oye, cómo él dijo. Y los 3 jóvenes han sido escorneados, ¿verdad? Por el espíritu de masturbación. Ey. La Y yo famosa. recuerdo que uno de los jóvenes se quiso ofender. Y yo dije, no te ofendas por Tranquilo. eso. Porque al final de cuentas se hace esa edad mía. Exacto. O sea, yo me eché a reír. A mí no me destruyó. ¿Por qué? Porque yo entendía que la condición de mi adolescencia y de la adolescencia de cada uno de nosotros, todos hemos experimentado ciertas cosas que se da en lo que es el crecimiento y el desarrollo de una etapa. Que a final de cuentas tiene que ser tratado con el amor más grato, el amor más profundo con ese adolescente. Ahora, ¿usted cree que Dios usó a ese hombre para hablarme a mí y a esos 3 jóvenes que fuimos corneados y que por el diablo, que el toro es el diablo, por esa condición? No, el asunto está que es más fácil destruirlo. Claro. Es más fácil traer el pecado. Exacto. Es más fácil no aportarle al evangelio.
Sí. Ahora, aportarle al evangelio no es estar desde la grada voceando. Todo está mal. Claro. Eso está mal hecho. No son Claro. profetas nada. Lo que profetan en el carro, todo el que esté en la grada, dice que cuando Pedro tiró, no tenía que haber tirado así. O que cuando el bateador levantó el bate, Exacto. valga la redundancia, no era, el swing fue atrasado. Sí. Ahora, coge el bate tú. O camina sobre el agua para A hablar lo del Pedro tú, que se hundió. Malón. Camina sobre el agua. Ah, Entonces, ay, Pedro, las se aguas hundió. no lo aguantaron. Pero camina, Camina tú. Entonces, hazlo tú. ¿Cómo que dice la gente? Que, hazlo tú, Malón. Entonces, hazlo tú. Exacto. Dios mío. Entonces, espérate, profeta, en base a eso que tú dices, que tú por la adolescencia, tú conociste que esos jóvenes estaban atravesando. Entonces, lo que le falta a la mayoría de profetas es la empatía. Porque la empatía es lo que te lleva a tú dar esa palabra con restauración. Yo tengo una de las hijas allí en la iglesia que ella trabaja, ella tiene hijos, tiene como 2 hijos. Y ella trabaja como desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 6 se va para un curso de inglés y tiene que salir a las 9, pero sale a las 8:50 los jueves para llegar a escuchar el mensaje. Entonces, si ella yo la veo cansada en la iglesia, yo no puedo decir, mira fulanita, no recibe la palabra, mírala como esa tiene que estar en pecado, mírala como está sentada. Espíritu de pereza. Espíritu de pereza fuera. Ahora, oye, esta iglesia no quiere recibir el mensaje, pero hay que entender que hay alguien que tiene un día entero trabajando, salió para un curso de inglés, tiene hijos y cuando llegue tiene que hacer cena. Entonces esa empatía te lleva a tratar a la gente, a darle la palabra y decir, oye, él está ahí, pero yo pude haber pasado por eso, déjame ayudarlo, déjame levantarlo. Esa empatía es lo que te lleva a tú cuidar a la gente y Amén. edificarla. Y la compasión, saber que con las personas que estamos tratando son personas que se pagó un precio por ello en la cruz del Calvario muy alto. Y nosotros tenemos que aprender a valorar el sacrificio de Cristo por las personas a quien nosotros le estamos ministrando en ese momento. Tenemos que tener claras cuáles son nuestras intenciones. La Biblia dice que nosotros no debemos hacer nada por egoísmo ni por vanidad y tenemos que considerar a los demás como superiores. Entonces a nosotros nos falta mucho tener compasión por los demás y también tener a los demás en la estima que la palabra de Dios nos manda. Sí, sí. Bueno, señores, 5 preguntas Vamos, ay, mi rápidas. madre. Es Bueno. un sí o no y un argumento rápido, de segundo. Wow, Ok. Dios mío. Primera pregunta. Padre, guárdame. Okay. ¿Va a querer de la que cuadro? Vamos a comenzar con Cristian. Ok, Ay. ok. ¿Eh? Lo voy a dividir quizás 2 a ti, 3 a ti, Ok. como salga. Ok. Primera pregunta. Esta gente se Bueno, pone tenso esta cuando- pregunta viene fuerte. Las 5 preguntas. Que Dios me acompañamos a ver. Debe cobrar un predicador por predicar. Debe cobrar un predicador por predicar. No, no poner una tarifa. No poner una tarifa, pero sí se le debe honrar. La Biblia dice que el que ministra en el altar, que viva del altar. La gente, para no darle ofrenda al predicador, ha cambiado el texto porque coma del altar, pero no dice que coma, dice que viva del altar. Y cuando dice que viva del altar, entonces tú tienes que saber que el predicador que tú estás invitando, que se pasó el día completo preparando, cuando llegue, tiene que pagar la casa, El día nada tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, porque dice que viva del altar. Entonces, la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Es bíblico el diezmo para este tiempo? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que sí. Y mi argumento es que Abraham diezmó antes de estar en la ley. Así es. Entonces, estamos hablando según el orden de Melquisedec, no el orden de Moisés. La gente tiene que, Y- escucha algo, argumentar en la caja de comentarios. Él y ahí. Espérate, profeta. Pero hay mucha gente que no está preparada para esa conversación. 3. Cristian, como pastor, ¿verdad? El divorcio, El divorcio. Bueno, el recasamiento para ti. el tema del divorcio es un tema muy, muy amplio que yo considero que deberíamos hacer otro segmento para él. Porque en el tema de las 5 preguntas rápidas, no podremos abarcar ese campo por completo. Pero se perdería una persona que se recasa. No creo que se pierda. Se presentan varias circunstancias que son dignas de estudio, pero no. Eso hay que hablarlo. 4. Gloria a Dios. ¿Entraría en maldición un creyente que se va de su iglesia por el simple hecho de que se quiso ir? No, jamás.
Yo entiendo que nosotros hacemos un pacto con Cristo, no con una iglesia realmente. Y no quiero desvirtuar la honra que se merece, pues el lugar donde se te formó, donde se te invirtió tiempo, recursos, y debemos ser agradecidos. Pero también hay muchas situaciones que se presentan donde nosotros no debemos estar esclavizados a un mismo lugar simplemente porque por cábalas de la gente, ¿verdad? Exacto. No. Dije exacto, no estoy opinando de su comentario. Que tú Y- entendiste lo que yo dije. que te Sí, entendí, que él que entendió, entendí el entendió su idioma punto. y la Sí. práctica. Exacto. Entonces, última pregunta, Ok. y aquí cerramos. Ok, Esta es sencilla. ok, vamos a ver. ¿Qué cree del Ministerio de la Mujer en este tiempo? El Ministerio de la Mujer en este tiempo. Yo creo en el Ministerio de la Mujer. La Biblia habla de mujeres que tuvieron ministerio, las hijas de Felipe. Entonces, yo creo en el Ministerio de la Mujer en este tiempo. Si en la iglesia de Corintios se presenta algo que estudiando el contexto histórico nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo dice lo que dijo, pero yo creo en el Ministerio de la Mujer. Hay ministerios que están dando frutos que están ayudando a la gente, que están restaurando a la gente, y creo en las mujeres poderosas que el Padre ha levantado para este tiempo y va a seguir levantando. Amén. Señores, Amén. esto está serio. ¿Quería aportar algo sobre eso? Yo, Bueno, yo tengo básicamente el mismo argumento. La primera persona que Cristo se le presentó cuando resucitó fueron a mujeres. Entonces, las mujeres estuvieron muy involucradas, muy de cerca, soportando el ministerio de Jesús. De hecho, la mujer de Pilato era una mujer creyente. Entonces, no podemos negar esta gran realidad de que Dios ha llamado las mujeres para la edificación del cuerpo de Cristo para este tiempo. entonces, señores, para mí es una bendición estar con ustedes. Me La honra de gustaría, nosotros. me gustaría hacer tres enramadas. Gloria a No, Dios. no, 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 Pero no, no, el no, tiempo amenaza a no, uno en no, las no. redes sociales con No. esta cosa. Me gustaría que den su contacto, el lugar, cómo se pueden contactar la gente con ustedes para cualquier invitación. Gloria a Dios. Ok. Cristian de la Cruz, estamos en las redes sociales como Cristian de la Cruz Oficial en Instagram, nos pueden buscar en YouTube también, en TikTok, el número de contacto 829-749-0420, nos pueden escribir ahí dentro del tiempo, le estaremos respondiendo, y la iglesia está en Los Unidos, La Caleta, allí nos pueden estar visitando y nos pueden buscar en la red Iglesia Monte de la Gracia. Gloria a Dios. Emmanuel del Rosario Facebook, Emmanuel del Rock Instagram. Mi número de contacto para WhatsApp es 829-351-7310 y también estamos ya ubicados en La Caleta bajo la cobertura de la pastora Gladys Ferrer. Así que, señores, muchas bendiciones. Comparta esta transmisión, este tiempo tan poderoso. Lléveselo a sus hijos, a su papá, a su mamá, a la suegra, al cuñado, al vecino, hasta el perrito que tiene en la casa, no importa. Porque si usted comparte lo que no edifica, ¿por qué no compartir lo que sí edifica? Bendiciones, nos vemos en otra entrega.